Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. Escritores hablando sobre escritores que hablan sobre la escritura. El día de hoy vamos a hablar sobre el oficio del escritor desde los ensayos literarios de diferentes autores. Esta tarde estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo al escritor Mario Mendoza, en la que el presentador Marlon Becerra le pregunta: ¿qué piensa usted de los seres que no tienen libros en sus casas? Mario Mendoza dice que el que no lee es aquel que vive en sí mismo y está atrapado en su propia historia. Y él dice que eso es una enorme pobreza. Él habla de que en las Naciones Unidas ya no se está utilizando, digamos, el término del dinero como lo que te hace rico, sino que el futuro es del patrimonio inmaterial. Y eso es lo que hemos leído, lo que sabemos, lo que está dentro de nosotros y lo que hemos escrito. Eso es lo que nos hace ricos. Ya no es el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no trasciende y no ilumina a nadie. En cambio, lo inmaterial, en este caso la escritura, la lectura, la literatura, las artes, sí iluminan, sí enseñan y sí significan algo para ti y para los que te rodean. Él finaliza la entrevista con una frase que me pareció poderosísima y que creo que sería un buen inicio para empezar a hablar sobre el oficio del escritor, teniendo un poco de bibliografía secundaria detrás. Y él dice: una persona que no tiene ni un solo libro en su casa es una persona que fomenta la miseria teniendo dinero. Me parece una frase muy muy buena y creo que cuando estamos hablando de ese grado de importancia, ese grado de importancia que tiene la lectura, creo que antes de que se pueda leer hay un escritor detrás. Creo que una de las cosas más interesantes de estos ensayos que leímos para hablar el día de hoy es que todos tienen diferentes puntos de vista, pero todos acuerdan en ver al escritor como no solamente metido en sí mismo, no solamente es el escritor, sino el escritor en concordancia con todo lo que lo rodea. Entonces, algunos hablan sobre el escritor y la política, algunos otros hablan sobre el escritor y el escritor y la comunidad. Me parece que es algo que tienen todos en común y que es muy interesante para comenzar a verlo y para verlo también desde el punto que tú planteabas o que planteaba Mario Mendoza en la entrevista que dijiste que habías visto esta mañana. Me parece muy interesante una de las primeras ideas que leí en el ensayo de Alfredo Molano, que dice que escuchar y escribir son actos gemelos que conducen a la creación. Esto me lleva a hablar de un tema que a mí me pareció fascinante cuando lo leí y que la verdad nunca lo había pensado así hasta que vi la escritura, no solamente desde el oficio, sino también desde un oficio que lleva a una búsqueda constante, o sea, a un trabajo de campo. Yo recuerdo en este primer semestre de universidad que tuve clase con un profesor que era apasionado por el trabajo de campo y él nos hablaba también a veces de que para él hacer algunas de las obras en las que él trabajaba, él había ido a diferentes lugares a hacer justamente el trabajo de hablar con las personas, de hablar con las personas que inspiraban los personajes en su novela, los lugares para ver todos esos lugares que estaban en su novela, para conocer las situaciones. Y creo que era algo que yo antes no lo había considerado, aunque sí lo tenía en la mente, no lo había considerado como algo muy importante para el escritor. Y creo que es algo que Alfredo Molano nos muestra mucho en este ensayo, que es el escritor que, además de retratar una realidad, devuelve algo de sí mismo en su obra. Me parece una idea por la cual empezar y por la cual ver esto que decía al comienzo del escritor, no solamente en sí mismo, sino con relación a los otros. Hay que decir, o vale la pena incluir, que él habla un poco más desde la escritura, sí, pero no tanto desde la literatura, sino también desde el periodismo.
Y creo que es también la razón por la cual tiene tanta afinidad con esto de hablar del escritor y la comunidad y cómo devolvemos aquello que escribimos o aquello que escuchamos. Pero asimismo me parece que esto da pie para hablar de cómo se unen tanto estas dos disciplinas, cómo se une este escribir como periodismo de la no ficción y el escribir literatura. Una de las personas que creo que más ha hablado de esto es Gabriel García Márquez, justamente. Y yo siempre he creído que el retratar tu realidad y el ver en la realidad y en todo lo que buscamos en las personas, el buscar más allá de historias, también es una forma muy valiosa de crear una conciencia de lo que debe ser escrito para ser leído y para trascender, como tú decías también. Y es que eso me parece muy bonito porque tú dices que el escritor retrata la realidad y creo que lo que nos demuestra Molano y también, como dices, Gabriel García Márquez, cuando nos dan esta perspectiva de observar nuestros alrededores cercanos y escribir sobre ellos, es que el escritor, así como retrata la realidad, también hace parte de la realidad. Y por eso es necesario esa interacción entre el escritor y los demás. Yo creo que cuando hablamos de esto de el escritor en relación con los demás, algo que me gustó mucho quisiera como referirme al texto de María Zambrano, y es cuando ella habla de este término de la soledad y cómo se hace el término de la soledad en contraposición al escritor que debe estar en relación con los demás. Y es que creo que la perspectiva de soledad que da María Zambrano, digamos, en su ensayo, me parece una perspectiva muy bonita. Me parece que alguna vez la hablamos también aquí en un episodio que Dani mencionaba como una soledad. La soledad con alas, que hablábamos con los poemas de Pizarnik. Sí, como una soledad en la cual también hay creación. Entonces la soledad como un escenario para la escucha, para la observación, un escenario en el cual las distracciones no llegan y el escritor escribe en soledad o si se prefiere acompañado por él mismo y por las palabras. Y es tan bonito pensar en la soledad como un elemento clave en la vida del escritor, como un elemento que le permite mayor concentración en su oficio. Y sujeto a este escenario de soledad, se me vino a la mente una pregunta que hace María Zambrano que dice, habiendo un hablar, ¿por qué escribir? Esta pregunta me dejó pensando demasiado, en específico porque, digamos, me considero una persona que hablo demasiado. Casi me la paso diciendo cualquier cosa, para todo tengo un cuento, para todo tengo una historia. Esta mañana, de hecho, mi mamá me decía eso, me decía, sabes que tienes una historia para todo lo que ves, y pues lo tomé como un halago. Así que, pero sí, es algo que, pues digamos que me caracteriza mucho. Y cuando ella dijo, habiendo un hablar, ¿por qué escribir? Me pareció muy interesante esa pregunta, porque creo que esta frase no busca decir que la literatura es solo escritura. Sí, como creo que es importante partir de eso, que alguna vez lo hemos como tocado, y es que la literatura no es solo escritura, sino que hay que recordar que la literatura en general es un arte que utiliza el lenguaje como núcleo, que es algo en lo que creo que todos estos ensayos, digamos, concuerdan. Y es que el lenguaje verbal es este núcleo y por ser el lenguaje verbal, la literatura también es sonora. Pero creo que la pregunta de María Zambrano quiere resaltar la labor del escritor. Y sinceramente yo creo que escribir es hablar y que hablar es escribir. Ella no estaría muy de acuerdo con esta frase, pero yo sí creo que escribir es hablar y hablar es escribir, porque creo que escribir es hablar en soledad y hablar es escribir en público. No estoy diciendo que no se pueda hablar en soledad, porque se puede, pero creo que las palabras habladas en soledad a veces se pierden. En cambio, escribir en soledad no requiere de nadie más, porque el acto de la escritura ya inmortaliza la cosa de la que se está escribiendo. Así que creo que hablar es escribir en público, es inmortalizar el tiempo con otros, y escribir es hablar en privado, en soledad, en donde el papel y el lápiz hacen el trabajo pesado. Y eso, pues digamos que para cerrar ya el comentario,
Cuando digo que hablar es escribir en público, creo que cuando se habla y se escucha en este terreno que dice Gabriel García Márquez se me fue su apellido, Molano, que dice Gabriel García Márquez y que dice Molano, de escuchar tus alrededores, cuando se hace esa acción de escuchar y hablar en tus alrededores, es eso lo que estás haciendo a la larga, creo yo, es escribir, pero directamente con los demás. Yo, frente a esa idea, creo que si bien el escribir y el leer como acto también literario, si lo tomamos así, se llevan mucho de la mano. Yo algo que sí veía en las palabras de María Zambrano era esa necesidad de dividir la palabra fugaz, la palabra rápida, de la palabra trascendente. Entonces, algo así como esas palabras que nosotros decimos en nuestro diario vivir, contrastadas con esas palabras que quedan escritas en el papel y que ya han pasado por nosotros varias veces, o por lo menos releídas varias veces por nosotros mismos, repensadas, que siento que es como la división que ella hacía. A mí me parecía interesante porque si bien nosotros, y yo estoy de acuerdo con que no hablamos como escribimos, no escribimos como hablamos, yo sí creo que hay gran riqueza en la voz, y no solamente en la voz así mismo como la presentamos día a día, sino también en la voz que escuchamos de otros, algo parecido a lo que apelaba Molano, las historias que escuchamos de otros, la forma en la que hablan otros, que asimismo nos llenan y nos enriquecen para esas cosas que luego escribimos. A la larga, escuchar las historias de los demás es leer a los demás. Yo sí creo que hay una diferencia entre la escritura y la palabra hablada, que creo que es más o menos, o bueno, concordaría un poco con lo que dice María Zambrano en ese sentido, pero sí pienso que el leer a las personas, el leer las situaciones, el leer, como tú dices, está en todas partes, incluso en la palabra que no es escrita, y que me parece una idea pues muy bonita y una forma de entender por qué la literatura no solamente está escrita. Otra de las cosas, otro de los puntos que me gustaba del ensayo de María Zambrano de por qué se escribe, es la idea del secreto, una idea que hablábamos o que hablamos en algún capítulo y que me parecía muy interesante, que era la idea de un escritor que tiene un secreto y que lo está contando por medio de su obra, pero que a la vez el secreto no está completo y él no tiene toda la información de ese secreto, sino que también transmite la duda. Es algo que a mí la verdad me encanta la idea, aunque si bien no lo vería como un secreto así como de la verdad absoluta de algo, porque no creo que tengamos en sí mismo la verdad absoluta de algo cuando escribimos o casi que en ningún momento sobre nada. Creo que si bien no tenemos esta verdad, el hecho de transmitir un secreto, el hecho de pensar en el escritor como forma de transmitir un secreto por medio de la obra, es algo digno de pensar y digno de conectar con el hecho del escritor y su oficio. Entonces, como vemos que el escritor, como tú decías, en eso que habla en secreto, no lo deja en el aire, como tú decías, hablar solo, esas palabras que se van, sino que lo inmortaliza en la palabra que queda en el papel. Y me parece algo muy bonito pensar que eso que se creó en esa soledad, luego sale para ser leído y no necesariamente, también conectando con otro texto, no necesariamente sale para ser leído igual que ha sido pensado y escrito como el escritor lo quiso o como el escritor lo hizo en ese momento, sino un poco como lo que decía Sartre, que se entrega esa obra, se ofrece al mundo y hay una relectura. Hasta que alguien más la lee, es que existe esa obra por sí misma y se puede, por decir algo, se puede separar un poco del hecho de que esté solamente con el escritor, solamente con el autor.
Con respecto a esto último, que sale, digamos, del comentario que hace Sartre en su ensayo ¿Por qué escribir? También tengo como unas ideas, unas preguntas, más que todo son unas preguntas que me surgieron porque hace unas semanas estaba en un conversatorio y estaban hablando de que el libro está muerto. Y creo que es algo que me dejó pensando mucho y acudí, digamos, a esa pregunta cuando leí este ensayo de Sartre y con esto último que habla Dani de cómo el libro y la obra adquiere, pues, digamos, vida en manos del autor y también en manos del lector. Y es que pensar en la obra literaria o en la creación artística como un ente con vida creo que es algo que me dejó el ensayo de Sartre, en el sentido en que me cuesta sentirme identificada con la definición de que el libro está muerto, de que la vida, sí, de que nunca hay vida en él, de que es solo un objeto, sino que creo que definitivamente el autor le da vida mientras escribe y el lector le da vida en la relectura. Y pues entonces no es ya como un objeto pues netamente relegado de la realidad, sino que acumula en él muchísimas cosas del escritor que el lector, digamos, va a descubrir. Y es que los lectores descubren al autor en cada página. Digamos que Sartre es bastante explícito en que siempre se escribe para los demás. Y los escritores no descubrimos a los personajes porque ya sabemos qué va a suceder y ya sabemos cuánto hay de nosotros en lo que está escrito. Así que no se escribe, digamos, en ese sentido, no se escribe solo para uno mismo. Aunque ayuda, y es cierto que no todo lo que se escribe se muestra a los demás, como dice Dani, pero igual cuando se escribe se espera que alguien diferente lea, y ese alguien diferente puede ser un lector, digamos, externo, o incluso nosotros varios años después, como lo hace muy explícito Sartre. Con respecto a eso último, creo que sí es cierto que el sentido de la escritura, digamos, se le otorga un poco a la larga la lectura. Y por eso mismo la relectura tiene un gran valor y es una práctica que es muy incorporada incluso en el mismo escritor. Porque al escribir para ser leído, la primera persona que debe leer eso somos nosotros mismos. Y luego, pues digamos que lo leen los demás. Aún así yo creo que nosotros, o bueno, yo sí estoy de acuerdo y solamente lo descubrí con Sartre, la verdad, y me puso a pensar muchísimo, que es que nosotros, eso que decías de que nosotros no descubrimos a los personajes porque ya los tenemos dentro y fue en nuestra cabeza donde se formaron y al verlos en el papel no los estamos descubriendo por primera vez, porque nosotros sabemos lo que alguien más al leer no sabría. Ujú. También sé o también pienso, al igual que Sartre, que la lectura del escritor nunca va a ser una forma objetiva de ver el texto, porque tú siempre vas a ver allí lo que quisiste poner, además de las cosas que ya sabías. Lo que tú ya sabías que iba. Sí, además de las cosas que ya sabes de la historia, por ejemplo, y que tal vez no te das cuenta que no están ahí. Es cierto. Creo que es algo que pasa mucho. Una cosa que a mí me gusta mucho de la idea de Sartre es esa idea de que no escribimos para nosotros mismos. Yo también ya escribí un ensayo sobre por qué escribir, justamente así, la misma pregunta, y me gustó muchísimo escribirlo porque me di cuenta de muchas cosas. Una de las cosas es que cuando nosotros entramos a la carrera y nos preguntaban por qué escribir, muchos respondían que escribían generalmente para sí mismos, para reflexionar sobre sus cosas o para, creo que lo decíamos en un capítulo anterior, para reflexionar sobre sus situaciones, para como manera catártica de poner sus sentimientos en el papel, que les ayudaba para diferentes cosas. Pero creo que a medida de que pasó este primer semestre nos dimos cuenta que es imposible pensarnos como escritores solamente pensando que escribimos para nosotros y no en el sentido comercial de vamos a vender un libro y necesitamos pensar que escribimos para otras personas, no exactamente en ese sentido, sino en el sentido en que nosotros nunca vamos a leer la obra o nunca vamos a leer lo que escribamos Ujú. de una forma
objetiva y nunca vamos a verlo de la forma completa, nunca va a estar completo, como dice Sartre, nunca va a ser una obra en sí misma si no lo soltamos. Y me pareció algo muy interesante de ver, que si bien ser escritor no es un oficio que alguien elija tampoco por los otros, mejor dicho, o por ser leído o por una cosa que digan los demás, por ejemplo, si bien no es un oficio que uno escogiera para eso, también tiene que ver con tener la relectura de otras personas, porque es allí donde también vamos construyendo el texto. El texto, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que no está nunca completo, porque la lectura alimenta el texto, y estoy muy de acuerdo con tu idea de que el texto está vivo. Creo que es una cosa que hablábamos también en otra clase. Un texto está vivo porque, por decir algo, los clásicos. Es imposible pensar que estos textos que llevan tantos años siendo leídos puedan ser releídos y seguir viendo tantas cosas y tantas cosas nuevas. Creo que es algo que muestra que el texto, el libro, está vivo en aquellos que lo leen. Y creo que es algo que muchas veces ignoramos cuando comenzamos a escribir, pero que tarde o temprano hay que ser consciente de ello, que estamos escribiendo y que nuestro oficio no va a estar completo hasta que se cierre también el círculo, que en realidad nunca se cierra porque sigue estando vivo en nuestra obra, de la relectura, este círculo de la relectura y este círculo de la resignificación de todo lo que nosotros hemos hecho. Y además es que eso que dices es muy, muy, muy bonito y estoy muy, muy de acuerdo con eso. Yo recuerdo que hace unos años, en un club de lectura en el que estaba en el colegio, hicimos un ejercicio también así como tratando de observar más o menos el origen de la lectura. Y creo que una de las conclusiones a las que llegamos es que que el escritor primero es un lector. Todo escritor primero fue un lector y bueno, en general sigue siendo un lector, porque el escritor es ese que sabe, como decíamos hace unos cuantos minutos, leer situaciones, leer sus contextos y sabe cómo releerlos también, es decir, los lee y sabe cómo reescribirlos también. Y ese poder reescribir las cosas es porque también es posible sacar nuevos significados de todo lo que ya está escrito. Y creo que en eso me gustaría hacer referencia al discurso, que es uno de los, digamos, textos que leímos, de Albert Camus, que se titula, o bueno, habla sobre el papel del escritor. Y es que a mí me fascina cómo este discurso nos transmite que el escritor es capaz de hacer todo, incluso con la nada. Creo que es algo muy poderoso, o digamos que así como resumiría lo que me deja este texto, porque hasta el más desgarrador silencio lo convierte en un grito, parafraseando un poco lo que dice Camille en el discurso. Me gusta mucho como sentir que la escritura logra que las estatuas se muevan, que los ciegos vean, que los mudos hablen y que lo imposible en general sea posible por el simple hecho de escribirlo. Y sentir que lo imposible se vuelve posible cuando lo escribes es decir, cuando lo imaginas como posible, creo que es muy difícil pensar que eso no está vivo. Porque cuando tú imaginas las cosas que tal vez no ves a simple vista y cuando tú las escribes y las imaginas posible, lo que estás haciendo es dándole vida a lo que tal vez creíste que no la tenía. Y eso a la larga se pasa a lo que estás escribiendo, a tu obra, a tu texto. Y tu texto al final lo que hace es eso, cobrar también vida. Creo que el escritor tiene un poder creador que a la vez es un poder muy humilde. O sea, no es un sentimiento de grandeza, de sí soy capaz de hacer lo que sea, sino que al contrario es cómo soy capaz de escribir lo que sea y volverlo realidad y traer a la vida lo que necesite. No lo hago por mí, o sea, no es un sentimiento como egoísta, sino que lo hago por cómo me relaciono con los demás, y es de nuevo como esa escritura en relación constante con los demás. El escritor no debe ni tiene por qué ser arrogante, digamos, con ese poder, sino ver que con él es capaz de ayudar al otro, de darle a los demás cosas que nunca creyeron tener, desde
un chico y un zorro en otros planetas, hasta simples palabras de aliento. Creo que esto que dices es hermoso. Yo creo que es una de las razones por las cuales me ha cautivado toda mi vida tanto la escritura y una de las razones por las que es mi pasión y es a lo que me dedico, porque esta pasión que le tenemos a la palabra también es por el poder que tiene la palabra. Siento que no hay nadie más apto para decirlo que el escritor, el poder que tiene una palabra para dar vida, como tú lo decías. Y es que todo el tiempo, con cada cuento, con cada personaje que creamos, con cada poema, estamos trayendo de nuevo de la realidad cosas que hemos leído de otras personas, de otras situaciones, lo estamos trayendo a una hoja en blanco y estamos haciendo algo nuevo. Y creo que es algo genial. A la larga estamos evitando que se agote la trascendencia. Por favor. Vayan a ver el anterior episodio. Pero exactamente, estoy totalmente de acuerdo, porque es justo ahí, estamos evitando que esas palabras se ahoguen en el tiempo y las estamos haciendo trascendentes. Y me gusta mucho esto que dices también, porque muchas veces se piensa algo que es desde mi punto de vista, creo que nunca sería capaz de pensarlo, pero se dice que el escritor no hace nada, o sea, dedicarse a escribir, no estás haciendo nada por el mundo. Y creo que es algo que sin duda el ensayo de Albert Camus nos muestra que es erróneo. No, y disculpen, y lo mismo, digamos, volviendo a la frase de Mario Mendoza cuando él está hablando de este discurso que les digo que me escuché, él dice es que lo que ilumina y lo que significa ahora es el patrimonio inmaterial y que es eso lo que tenemos adentro y que son los escritores nada más y nada menos que los que le dan significado a muchísimas cosas que tal vez los demás no le ven significado. Sí, y me gusta mucho pensar esto que dice Albert Camus, que efectivamente con el poder de la palabra nosotros no nos estamos quedando quietos. Y creo que la necesidad y el mismo impulso que nos ha llevado a ser escritores no es un impulso egoísta. Exactamente. Y tampoco es un impulso desarraigado de la realidad o no preocupado por la realidad. Exacto. Creo que al contrario, es esa preocupación por la realidad, esa preocupación por la trascendencia de las cosas y esa preocupación por todo lo que nos rodea, lo que nos lleva a escribir. Y creo que es algo que muchas veces no somos conscientes. Aún siendo escritores, podemos pensar que otros escritores no han sido conscientes de ello, que no han hecho nada, lo cual sería algo terrible de pensar, porque todos somos relectores de la realidad y todos somos críticos de la realidad y pensamos y reflexionamos y escribimos también con unas ansias, aunque no sean muchas veces lo primero en lo que pensamos cuando comenzamos un texto, pero sí están esas ansias de hacer pensar a las personas que nos lean, hacerlas reflexionar y hacerlas ver de forma crítica la realidad. Entonces, algo que me gustaba mucho del ensayo de Albert Camus es que nos decía sobre como la generación, y él hablaba de su generación y de cómo muchas generaciones piensan que están hechas para el cambio, que están hechas para cambiar el mundo, para reconstruir el mundo de alguna forma. Y como él dice que la generación de él es para evitar que no se caiga. Que me parecía algo muy interesante. Es que con ese contexto. Sí, pero me parecía algo muy interesante porque yo siento que los escritores, al tomar y adoptar nuestro papel en la sociedad, también estamos mirándonos como no un cambio en la sociedad, un impacto directo, porque por más que nosotros queramos hacer un cambio directo, a veces tenemos que quedarnos guardados en una biblioteca. Entonces,
a pesar de que pensamos en un cambio directo, creo que somos también conscientes de que lo primero que debemos hacer es sostener nuestra realidad o sostener para que no se caiga. Entonces, ¿y cómo hacemos eso? Haciendo que trasciendan las ideas, aquellas que hacen pensar a la gente y que no dejan que todo se desmorone. Creo que es una idea muy buena y creo que yo cuando leí esto, a pesar también de que pensé con el contexto que, claro, o sea, cómo no pensar que estaban hechos para que no sé, para sostener el mundo con ese contexto, pero también me hizo pensar mucho sobre nosotros, cómo y hasta qué punto nosotros también, nuestras generaciones también, están sosteniendo el mundo. Y aquellas generaciones o aquellos que hemos decidido este tipo de oficios que se dedican al arte, como nosotros estamos en una constante búsqueda de hallar la forma de hacer trascendente aquello que creemos que va a ser un cambio y que muchas veces pensamos en él como un cambio que podría ser mañana, pero muchas veces ese cambio que nosotros esperamos va a quedarse allí y lo importante va a ser que trascienda para cambiar algo en el futuro. Entonces me pareció una idea encantadora y algo que me lleva también a hablar de otro ensayo que es el de Chimamanda. Algo que me gustó mucho de este ensayo de Chimamanda fue la idea de la política, porque ella habla más que todo de la política y la escritura. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.